Hoy quiero hablarte de algo que no se ve en las guías ni en los folletos turísticos. Es algo que duele y que merece ser contado con respeto, con esperanza, y esto es la vida de los niños en Guatemala. En muchas comunidades del país, miles de niños crecen rodeados de montañas, volcanes, mercados llenos de vida, pero también con profundas carencias. Hay pequeños que caminan kilómetros para llegar a una escuela, otros que ayudan a sus familias desde muy temprano porque en casa no alcanza el salario, y otros muchos que enfrentan desnutrición, falta de atención médica o entornos marcados por la violencia. No es la historia de todo Guatemala, pero sí es la realidad diaria de demasiados hogares. Guatemala es muchísimo más que esa parte turística que todos conocen y que sale en todos lados. Acá hay miles de familias en una pobreza extrema que cuesta creerlo. Puedes ver casas de lámina, oportunidades inexistentes para las nuevas generaciones, dificultad para el acceso de recursos básicos como el agua, como la electricidad, y una economía que se sostiene a base de remesas en muchas zonas del país. Y es que más del 55% de la población aquí en Guatemala vive por debajo del nivel de pobreza y otro 23% aproximadamente vive en una pobreza extrema ya. Por si no me conoces, mi nombre es Jessica y hoy quiero llevarte a la Guatemala real, a la Guatemala dura, a esa que no sale en muchos lados, pero que es una realidad vigente acá en el país. Pienso que Guatemala es un país lindísimo, un país muy especial, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que este país sea tan especial? Su gente. Bueno, la realidad es que mucha gente vive muy bien, vive cómodamente en términos materiales, pero por el otro lado también hay gente que vive al día. Vivir al día, por vivir al día me refiero a que pues hay gente de escasos recursos, ¿verdad? Que tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, un tema del que podemos hablar es la educación. En Guatemala la educación es completamente gratuita, pero a veces sucede que la gente de estas comunidades vive lejos de la escuela. Entonces a veces a mí me entristece bastante cuando voy a estas comunidades y veo que la gente, a pesar de que hay mucha necesidad, es la gente más feliz del mundo. Vienen, te invitan a pasar adelante, quieren compartir su comida contigo, te hablan de Dios, se aferran a Dios, ¿verdad? Demasiado, creen en Dios a ciegas. Y eso me encanta porque yo también creo en Dios. Me han contado historias como por ejemplo que quisieron haber ido a la escuela, quieren mandar a sus hijos a la escuela, pero las comunidades quedan lejos. Entonces tienen que caminar varios kilómetros para poder llegar a la escuela y a veces es complicado porque a la vez que quieren ir a estudiar, están conscientes de que su situación económica no es la mejor. Entonces quieren ayudar a la familia, quieren ayudar a ser parte de la economía del hogar, ¿verdad? Quieren trabajar y quisieran estudiar, pero a veces es complicado, ¿sí? O no hay transporte porque los caminos son de terracería, o a veces pasa que, digamos, no hay comida en la casa, o hay que ayudar cosechando para poder consumir y también para poder vender en los mercados locales. Estuve investigando y el 80% de la población en zonas rurales, especialmente en comunidades indígenas, viven extremadamente pobres debido a que no tienen condiciones, por ejemplo, tan básicas como el acceso a agua potable, caminos para poder transportarse, las escuelas están muy deterioradas, los ingresos son inestables porque dependen de trabajos agrícolas, dependen a veces de comercios, de ventas minoristas que varían mucho, y esta situación la están enfrentando 8 de cada 10 familias para colmo.
algo que me entristeció muchísimo leerlo, y lo que pasa es que acá 1 de cada 2 niños guatemaltecos sufre de desnutrición crónica. De hecho, este país tiene una de las tasas más altas de desnutrición de todo el continente. Y lo que pasa con esto es que los niños, las nuevas generaciones, esos pequeños que dependen de los adultos para la supervivencia completamente en sus primeras etapas, están sufriendo enfermedades crónicas, problemas mentales, no tienen acceso a escuelas ni a educación de calidad, y para colmo la desnutrición, la falta de alimentos, la falta de realmente proteínas y fibras consistentes los están golpeando muchísimo. Ahora mismo nos encontramos en el Mercado Central de Guatemala y esto realmente es una locura. Hay una cantidad de puestecitos de comercios donde venden todo tipo, lo que ustedes imaginan, de ropa, de accesorios, hay comida, hay artesanías, es inmenso. Es una avenida llena de estos kiosquitos de venta. Acá nos estuvieron contando que, por ejemplo, muchos locales sí que vienen acá por encima de ir pues al centro donde están los precios más elevados, porque si te quieres comprar una comida en el centro te puede salir en 75, 80 quetzales y aquí te puede salir en 40, 45. Obviamente ayuda a la economía estos lugares donde puedes acceder a los mismos servicios, los mismos productos a precios mucho más económicos para los locales como tal. Y vamos a mostrarles un poquitico el ambiente, todo lo que venden, cómo se mueve la historia por acá, porque les digo, está súper movido y es pues extremadamente auténtico, o sea, vamos a verlo. Quiero hacer una pausa en el video solo por un momento para mostrarte lo que me inspiró a contar esta realidad. Y es que salí a caminar por el Mercado Central de Antigua con la idea de mirar los puestos, dejarme llevar por el ambiente, y todo era ruido, colores, gente comprando, vendedores ofreciendo rebajas, hasta que algo de repente me frenó. Porque hay infancias que pesan distinto cuando el sueño se vuelve pan, cuando la luz se vuelve trabajo y el tiempo deja de jugar. No es metáfora, no es canción, es una pregunta sin contestar. Y es que entre los pasillos vi a niños trabajando, algunos cargaban cosas demasiado pesadas para su edad, otros se acercaban en silencio a pedir monedas para ayudar en la casa, y entonces bajé la cámara, dejé de grabar y de repente lo vi. Voces que aprenden a hacer silencio antes de aprender a leer. No tendría más de 8 años, llevaba una canasta colgándole del brazo y caminaba con la mirada baja, acercándose con cuidado a cada persona, y no era una escena preparada ni aislada, sino que era parte del ritmo del lugar. Y eso fue lo que más me golpeó, lo normal que parecía para todos que los niños estuvieran en esta situación. Me quedé observándolos unos segundos, intentando entender por qué caras tan jóvenes tienen que estar cargando tanto cansancio, tanta tristeza y tanta soledad, en vez de estar en una escuela aprendiendo, corriendo, soñando sin preocupaciones. Cuadernos que siguen en blanco, esperando poder empezar. Hay nombres escritos en la arena que la lluvia quiere borrar. Ese momento me conmovió muchísimo, porque una cosa es leer las cifras, escuchar los reportajes, y otra muy distinta es encontrarte con esa realidad frente a frente, a pocos metros y sin filtros. Te obliga a bajar la voz, a mirar distinto, a preguntarte qué está fallando para que un niño tenga que asumir responsabilidades que adultos deberían garantizar. Hay futuros pidiendo espacio en la fila de la realidad, porque hay infancias que pesan distinto cuando el juego aprende a esperar.
Muchas familias acá en Guatemala sobreviven con apenas $3 diarios, eso serían unos 25 quetzales aproximadamente. Por lo tanto, a veces tienen que priorizar cosas esenciales, pero que sean muy económicas realmente, como pueden ser frijoles, tortillas, algún tipo de alimento básico, pero no hay dinero para emergencias, para salud, para educación, ni siquiera para el entretenimiento. Un problema social que también sufre Guatemala y que de hecho también es un problema vigente en Cuba, por si conocen un poco la situación de la isla, es el acceso al agua potable. ¿Por qué? Lo que pasa es que en comunidades, sobre todo rurales, pero en muchas comunidades alejadas del centro, el agua llega por horas, por días. Tienen que hacer a veces colas comunitarias para coger agua en la pila, tienen que comprar garrafones y cuando cuentas con ingresos tan limitados, pues a veces el acceso a ese recurso tan esencial se complica para colmo. Y como las ayudas acá son pero tan limitadas que en algunas zonas más alejadas dependen solamente de las iglesias, de ayudas internacionales, la situación obviamente se agrava muchísimo. El Estado, las políticas, no sé qué tanto favorecen realmente a estas comunidades porque miren, en donde nos encontramos ahora mismo, hemos visto estas pilas públicas donde la gente viene a lavar sus cosas debido a que no cuentan con el acceso del agua directamente quizás en sus casas o por lo menos no es constante, es muy inestable. Para garantizar la limpieza, el lavado de todo, pues tienen que venir a estas pilas comunitarias como tal. Hay muchos guatemaltecos que tratan de inmigrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Buscando mejores oportunidades de vida, pero realmente habría que redefinir qué es tener una buena vida. Lo que pasa es que nos venden estereotipos de qué es el empleo perfecto, la casa perfecta, ¿verdad? El carro perfecto, un carro último modelo, que sea veloz, estar flacos, no sé, nos venden estereotipos, pero se puede vivir de una forma tan buena, con tan pocas cosas, ¿verdad? Yo creo que la búsqueda de lo material hace que la gente vaya a países extranjeros buscando por mejores oportunidades. Muchos guatemaltecos allá en Estados Unidos son residentes, algunos no son residentes, están como indocumentados y pues bueno, de vez en cuando vienen a visitar a sus familiares y a sus amigos, ¿verdad? Dicen que quieren vivir el sueño americano y bueno, América es Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. Entonces, aquí en Centroamérica tal vez hay dinero, no lo hay como en Europa o en Estados Unidos, pero se puede vivir también, ¿verdad? Ahora que la situación política de los Estados Unidos no es muy buena, hay muchos extranjeros que se fueron buscando mejores oportunidades de educación, de vida y de trabajo, que tienen miedo de salir del país porque piensan que aún siendo residentes les van a poner problema para entrar y no los culpo, ¿verdad? Yo pensaría lo mismo. Entonces eso hizo que el turismo disminuyera considerablemente entre los meses de mayo, junio y julio, ¿sí? En junio y julio recibimos muchos voluntarios de Estados Unidos y Canadá que vienen a trabajar, a hacer labor social, construir escuelas, a donar ropa, comida, ¿verdad? Y dejaron de venir considerablemente, pero ahora por las fiestas de fin de año esa gente está volviendo, entonces el turismo se está poniendo muy bueno. Y la migración es un resultado directo de toda esta situación. De hecho, acá las estadísticas dan que 1 de cada 3 familias tiene a una persona que emigró, que se fue del país o que está en trámites de hacerlo. Y no es una decisión solamente económica, yo diría, es más bien supervivencia, porque más allá de la economía, el tema también de los recursos, del nivel de seguridad y el nivel social con el que cuenta Guatemala tampoco favorece el desarrollo de las nuevas generaciones. Sobre todo estoy pensando en los niños. ¿Y por qué les digo el tema de los niños? Lo que pasa es que incluso en las ciudades, ni siquiera solamente en zonas rurales, ves a niños trabajando desde pequeños, ves a niños cargando leñas, ves a niños pidiendo dinero o vendiendo algún tipo de producto o simplemente los ves en las calles en vez de estar en las escuelas superándose, educándose. Esto les quita tiempo incluso de juego, ya no simplemente de educación. Aún así, lo que más impresiona no es solo la dificultad,
sino la fortaleza. Niños que sonríen mientras juegan con lo poco que tienen, que sueñan con ser maestros, doctores, ingenieros, artistas. Niños que, incluso en contextos duros, conservan una curiosidad intacta y unas ganas inmensas de salir adelante. Protegerlos no es solo darles comida o un techo, es garantizarles educación, salud, seguridad y sobre todo la oportunidad de crecer sin miedo. Es apoyar a las familias, fortalecer las comunidades, exigir que los derechos de la niñez se respeten y que ningún niño tenga que elegir entre estudiar o sobrevivir. Porque cada niño protegido es una historia que no se rompe, es un futuro que se mantiene vivo, es una posibilidad nueva para un país entero. Y como consecuencia de todo esto, las mujeres también se han visto afectadas, no solamente los niños, porque tienen doble carga, tienen que hacer los trabajos y tienen que hacer los cuidados sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de sistema social, comunitario, que de cierta manera les brinde algún tipo de alivio, sino que tienen que salir a trabajar, hacer largas jornadas laborales y eso les quita tiempo para estudiar, para emprender, para poder mejorarse y a la vez estar en la casa, ser una presencia materna como tal para sus niños. Y a través de esta mirada de Guatemala, debemos recordar siempre que hablar de los niños no es hablar de cifras, es hablar de vidas, de miradas que todavía creen, de manos pequeñas que merecen crecer seguras, de sueños que no deberían apagarse antes de empezar. Cuidarlos no es caridad. Es responsabilidad, es humanidad y sobre todo es un compromiso de amor y esperanza hacia la creación más perfecta de Dios. Y he querido hacer este video realmente con un enfoque básico, sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque los adultos a veces tienen oportunidades de salida, otras veces pues simplemente son adultos ya crecidos que de alguna manera pueden innovar, pueden buscar oportunidades o crearlas, pero los más indefensos son los ancianos y los niños, el inicio y el final de la vida. Por eso quise de cierta manera poner un poco de luz en este tema y que concienticemos y que apoyemos y que incluso las personas acá pues empiecen a crear alternativas para una mejor Guatemala, una mejor economía, un mejor futuro, ya no para ellos mismos sino para sus generaciones futuras, para sus niños. Bueno, yo tengo más o menos un conocimiento extenso de derecho, ¿sí? Y todas las cosas que yo analizo, de las que hablo, trato de analizarlas desde el punto de vista jurídico. La pregunta en concreto es, ¿qué le pediría yo a cualquier funcionario público para que Guatemala pueda mejorar? ¿De qué forma pueden mejorar Guatemala? Bueno, la verdad es esta. La verdad es que, y quiero ser muy explícito, cuando se llegan las elecciones, uno escoge al menos peor, ¿sí? Y hay que ser realistas también. Los que entran en el gobierno de turno no van a cambiar de la noche a la mañana todos esos problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Yo siempre me consideré una persona política y le retomé el amor a la política por la película que vi de John F. Kennedy Jr. La política es un arte, le dije yo a una persona el otro día. Y esta persona me contestó, sí, el arte de engañar. No, depende. Realmente es un arte. ¿Alguna vez has visto la película de Kennedy? Le pregunté yo a esa persona, la forma en la que haces, ¿qué ademanes vas a hacer? ¿A dónde vas a ver? ¿En qué momento? ¿Qué palabras vas a escoger? ¿Verdad? No es el arte de engañar. El problema es
la gente que se involucra en la política. Hay gente que deja mucho que desear. Cuando están en campaña ofrecen el cielo, el mar, la tierra, las estrellas, todo, pero ya cuando están en los puestos claves se desaparecen, se hacen los desentendidos, ¿verdad? Porque piensan que no van a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero ese pensamiento debe cambiar, tiene que evolucionar. La verdad es que yo nunca he creído que la gente debe llegar a los puestos clave. Pues estoy hablando del gobierno y de los políticos. Siempre he creído que tienen que llegar a esos puestos no por favoritismos. Y los favoritismos no solo se dan en los gobiernos, se dan en los trabajos, se dan en las universidades, en las escuelas, ¿verdad? Yo creo que si la gente que escogiéramos se escogiera en base a su capacidad y no por afinidad, porque eres mi primo, porque eres mi hermano, porque eres mi compadre, porque me caes bien, creo que las cosas mejorarían para el bien de todos de forma significativa, pero hasta que eso no pase, las cosas van a seguir igual. Yo quisiera que la gente cambie. Es que uno viene y uno se lo deja a todas las autoridades, pero la pregunta sería, ¿qué yo puedo hacer para que las cosas cambien de manera significativa? Es decir, miren, es muy fácil venir y preguntarse, bueno, ¿qué puede mejorar el presidente de la República, el vicepresidente? ¿Qué pueden mejorar los diputados o el alcalde? Pero la pregunta siguiente sería, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Qué cambio puedo generar por mí mismo? Porque todo el mundo le echa la culpa al alcalde, al presidente, a los diputados. Me he dado cuenta de muchas situaciones que pueden cambiar. Podríamos mejorar, por ejemplo, la educación. Podría haber mejores oportunidades laborales. Podría mejorar la seguridad. Sí, podrían mejorar muchas cosas, pero no tenemos que esperar a que los demás lo hagan. Tiene que ser, sí, quizá no de la noche a la mañana, paulatinamente, ¿verdad? Pero el cambio tiene que empezar por nosotros, ¿verdad? No dejárselo todo a los políticos. Cuando uno elige a los políticos, ¿verdad? Mucha gente los elige como que estuvieran jugando un juego, del Team Marín al Doping Güey. Pero ahora me he puesto a pensar que a la hora de elegir a un político, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la soberanía? La soberanía la tiene el pueblo y la delega a través de los tres poderes, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, nos estamos quejando de gente que escogimos, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa también? Nosotros. Tenemos que ser más responsables, más conscientes a la hora de generar el voto, porque si bien el voto es libre y es secreto, tenemos que ser responsables y conscientes de quiénes estamos eligiendo. Tenemos que generar un cambio, pero tiene que empezar por nosotros mismos. Quería incluir esta pequeña reflexión porque estoy frente a una iglesia y me he dado cuenta que la religión y el cristianismo son sumamente potentes y tienen muchísima influencia acá en Guatemala. Y si nos remontamos a las creencias, a la fe, a lo que dicen los escritos sobre Dios, sobre la fe cristiana, ellos profesan de cierta manera una sociedad donde se protege a los más indefensos, obviamente los niños, los ancianos, donde haces bien y no miras a quién, donde eres puro, donde de alguna manera sigues el camino de Dios, sigues las enseñanzas, sigues lo que Él te transmite, que es esa energía pura, esa energía de bondad, de ayudar a los otros y de siempre mantener un corazón noble, un corazón generoso. Y entonces a raíz de esas enseñanzas uno se da cuenta que al final no solamente tienes que leer y seguir fervientemente en lo que dice algo, sino que lo llevas por dentro. Y si cada guatemalteco de alguna manera se pone en contacto con esa energía, con ese Dios interno que llevan todos dentro, yo creo que de aquí a unos años nos pueden sorprender muchísimo con las maravillas que puede llegar a ser este país. Discursos, ni cifras para explicar, piden tiempo, manos, escuela y alguien que quiera mirar. Piden días que no se rompan antes de poder soñar.